Mis hermanos y amigos, muy buenas noches a todos en este momento. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en la reflexión de la Escritura en esta noche. Y quisiera pedirles el favor, nos ubicáramos en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a ubicarnos, me disculpan un poco la gripe. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Y dice así la palabra eterna de nuestro Dios. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más venimos esta noche, Señor, delante de tu presencia, para rogarte, Dios, que por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, hables, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, nos des consuelo, nos des ánimo, nos confrontes, nos exhortes y nos des, Dios mío, iluminación de tu palabra ya revelada. Oramos para que esta noche nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para reflexionar en tu palabra. Que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad. Que esta noche el Señor Jesús sea glorificado, presentado, exaltado. Que toda gloria en esta reunión sea solamente para ti, nuestro Señor y soberano Dios. Queremos orar por la reflexión de la Escritura para que tú me guíes, Señor, y pueda yo ser solamente un instrumento tuyo, porque finalmente es tu sola palabra, Señor. A ti entregamos pues este tiempo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, allí en este texto que acabamos de leer, el capítulo 4 inicia con un texto o con un título al margen que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y yo quiero que tengamos ese pensamiento durante este tiempo y el que el Señor lo permita. ¿Qué implica eso de regocijarnos? Porque no es meramente un asunto emocional. No es reducir únicamente el aliento que nos da la Escritura a un asunto superficial y emocional. Y lo primero que tenemos que notar en la epístola a los Filipenses, para entrar un poco en contexto, es que el apóstol Pablo, que quien escribió esta epístola, se encontraba preso en Roma por causa del Evangelio y del testimonio del Señor Jesucristo. Y yo creo que tengamos esa imagen muy presente, mis hermanos, porque es muy sencillo, es muy fácil nosotros decirle de nuestra posición a un hermano que tenga ánimo desde nuestra posición acomodada. Es muy fácil yo decirle, hermano, tenga ánimo que, qué sé yo, que el Señor le va a proveer un empleo y yo estoy ganándome miles y millones de pesos. Un ejemplo. Es muy fácil darle ánimo a un hermano en medio de una enfermedad terminal, dentro de una crisis, cuando yo estoy completamente sano y saludable, ¿verdad? Y esta carta, el Señor permitió que fuera escrita por el apóstol Pablo cuando él se encontraba preso. Y tengamos en mente eso, mis hermanos. ¿Qué prisión es agradable? ¿Qué cárcel es cómoda?
Bueno, yo creo que de forma general, absolutamente ninguna, ¿cierto? Ninguna cárcel tiene una condición cómoda, digna. No puede una persona estar, digamos, en una zona de confort o acomodada estando presa. Y el Señor Dios Todopoderoso en su omnisciencia, en su conocimiento, permite que en medio de esa situación el apóstol escriba esta carta a los filipenses, estando él en esa situación, porque aún ni siquiera él podía entregar la carta personalmente. Ayudado por medio de otros hermanos fue que escribió esta carta y otras, y por medio de otros hermanos, fue enviada finalmente a las iglesias. Ahora, mis hermanos, me llama mucho la atención algo de la vida y la situación del apóstol Pablo, y es que él, estando en su condición de preso, no dejaba de seguir sirviendo a Dios. Estando preso escribió cartas, estando preso ganó almas para el Señor. Y yo creo que eso es un ejemplo muy grande para nosotros, que a veces estando completamente libres, estamos en una condición, digamos, bien normal, y muchas veces no queremos servir al Señor. Y entonces quiero que tengamos, mis hermanos, muy presente la situación por la cual estaba viviendo el apóstol Pablo, porque eso nos va a dar a nosotros un contexto muy importante y fundamental de lo que implica lo que esta epístola escribe, y es de lo que hablaba un poco antes. No tenemos aquí un apóstol Pablo que estaba lleno de comodidades desde un palacio diciéndole a otros que estaban sufriendo, padeciendo o cualquiera que sea la situación, diciéndoles que tuvieran ánimo, sino que él mismo está en una condición precaria. Y vamos a ver el primer versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y sin lugar a dudas, lo primero que nosotros tenemos que notar es que el texto va enfocado hacia creyentes. De manera que si usted, amigo o amiga que en esta noche nos escucha, usted no conoce al Señor Jesucristo, usted no ha tenido un encuentro personal, si usted no ha tenido una convicción genuina de pecado delante del Dios eterno y santo, es nuestra invitación para que en esta noche, esta oportunidad que Dios le está dando, usted conozca a nuestro buen Dios. Usted conozca al príncipe de los pastores, al eterno Hijo de Dios, y que usted se arrepienta de sus pecados y rinda su vida a Cristo, porque solamente en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Ahora, en este primer versículo nosotros tenemos al apóstol Pablo dando un saludo bien particular. Hermanos míos, en la fe desde luego, amados y deseados. Y en general, las cartas que nosotros vemos a través de la escritura que escribe el apóstol Pablo, él siempre ha sido muy afectuoso con los hermanos. Hijitos míos, amados míos, él es muy afectuoso para con los hermanos. Y una de las cosas que quiero tratar en esta primera parte de la enseñanza es justamente la implicación del regocijo en la vida de nosotros en relación con los hermanos. Y esa palabra que dice ahí, hermanos amados y deseados, esa parte, esa palabra deseados implica un dolor profundo que produce la separación de un ser querido. Y hagámonos una imagen, qué sé yo. Tenemos que separarnos de alguien a quien nosotros amamos mucho, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres. Y esa palabra deseados implica el deseo profundo y el dolor profundo que tiene el apóstol de que no puede compartir presencialmente con esos hermanos. Es un dolor de una separación. Es decir, que el apóstol tiene un afecto fraternal especial por esos hermanos de Filipos, hermanos en la fe. Pero no era simplemente un asunto, mis hermanos, de halagos, ¿verdad? No era simplemente como como decimos nosotros popularmente, de lambonería con los hermanos, sino que era un afecto genuino. Y esto quería detenerme un poco a meditar en este asunto, porque parte, mis hermanos, del regocijo que nosotros debemos de tener con el Señor implica indudablemente y directamente nuestra comunión y relación con los demás hermanos en la fe.
Y eso es algo fundamental, que es lo que quiero tratar en esta noche, en este primer punto. Pablo siente ese deseo profundo de querer compartir con ellos. Y miren que sin importar la situación por la cual el apóstol está pasando, y es algo muy importante y que el Señor nos manda. Y quiero tratar un versículo de un asunto fundamental dentro de la congregación. Y un poco más atrás en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo número 3. Efesios 4, versículo 3. Y dice así la escritura: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos manda a que cada uno de nosotros como creyentes mantengamos con empeño, con disposición, con premura, y no es un asunto opcional, sino que es un mandato de parte del Señor, que mantengamos los unos con los otros en unidad, y hacerlo no de cualquier manera, no como yo quiera, sino hacerlo en paz. Y detengámonos a reflexionar un momento en esto. Consideremos un momento esto, porque nosotros aún en muchas asambleas todavía somos muy carnales, porque podemos escuchar muchas veces mis hermanos decir: no, es que este hermano no se habla con este otro hermano, o este hermano no pasa a este otro hermano, o este hermano le cae mal a este otro hermano, o hubo un chisme y pasó una situación con un hermano, y eso, hay celos, hay envidias, hay divisiones, etcétera, y esto no debería de ocurrir en ninguna manera dentro de las asambleas del Señor. Pero aquí hay un asunto, mis hermanos, que es algo mucho peor y más grave que el simple hecho de que un hermano esté en discordia con otro. En primer lugar, para nosotros poder experimentar el verdadero regocijo con el Señor, es importante tener una correcta y sana comunión con los demás hermanos. Pero si nosotros, con lo que he dicho, que hay hermanos en la congregación que tal vez no se hablan, no se saludan, y eso ya de por sí es grave, es mucho peor y más grave aún cuando es de conocimiento público y no pasa nada. No sé si me siguen. A veces es tan público y tan evidente que este hermano no le habla a este otro hermano y no pasa absolutamente nada. Pero si de pronto pasara cualquier otro pecado, un asunto de inmoralidad, que es que el hermano se robó alguna cosa o lo que sea, entonces ahí sí nos escandalizamos y hasta rasgamos nuestras vestiduras, nos arrancamos el pelo de la cabeza como hacían en el Antiguo Testamento. Y para esos casos entonces nosotros sí reaccionamos, pero no para casos como estos de comunión, que dicho sea de paso, mis hermanos, es un asunto fundamental, la unidad dentro de la iglesia. Y es algo también que tiene una implicación muy grande. No solamente, no, es que el hermano no se habla con este otro hermano, porque a veces eso es algo evidente y pasa desapercibido. Entonces podemos caer nosotros y esto no es solamente para los hermanos que en la misericordia del Señor tenemos algún ministerio, sino que esto nos compete a todos, no solamente a algunos. No, es que solamente es este hermano el que tiene que estar pendiente que los hermanos estén en comunión unos con otros. No, eso es un asunto de todos, mis hermanos, porque aún la implicación de esto es más profundo aún, a llegar hasta el asunto de la misma cena. Aquí quiero dar una apreciación. Entendemos que dice 1 Corintios capítulo 11 que cada uno de nosotros debe probarse a sí mismo y que debe tener en su mente el discernimiento del cuerpo del Señor al momento de tomar la cena. Pero la implicación de ese asunto y ese aspecto, mis hermanos, no se basa meramente en el hecho de que no, yo sé y entiendo que los símbolos, lo que implican y lo que significa, no solamente el mero discernimiento de lo que implica la cena, sino también cuando nosotros vemos el contexto del libro de Corintios, vemos que justamente el apóstol, el Señor, utilizando al apóstol, está tratando una serie de problemas que vienen en la iglesia y que tienen que ver justamente con esto que estamos hablando. Habían hermanos que humillaban a los demás, a los otros hermanos, hermanos que vestían de forma ostentosa,
que eran glotones, que humillaban y hacían sentir mal a los demás hermanos, menospreciándolos tal vez. Y esto, hermanos, implica que no había una comunión, de manera que el asunto de la mesa del Señor es que si yo o algún otro hermano no está en paz con el Señor, no debería tomar la cena ni permitírsele tomar la cena, porque es un asunto, como vemos en el libro de Corintios, también no solamente la implicación del discernimiento de lo que es, sino de la comunión unos con otros. Y es que esto, mis hermanos, es un asunto fundamental. Es un asunto fundamental de la asamblea y es lo que nos dice el versículo de Efesios capítulo 4, versículo 3. Tenemos que tener una disposición. No es un asunto personal, no es si yo soy, como pasa en las escrituras, no es si yo soy de Pablo, no es si yo soy de Apolos, no es un asunto de pensamiento particular, no se trata de lo que yo piense, de lo que yo opine, sino se trata de guardar la unidad y dice del espíritu, y ese espíritu implica no el espíritu humano, sino el Espíritu Santo de Dios, la unidad que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo. Y no dice que tenemos que ser iguales, pero sí ser unidos. Dios no está diciendo, no, es que usted tiene que ser exactamente igual con este, no, de ninguna manera. Pero sí tenemos que ser unidos, independientemente ciertas cuestiones que puedan presentarse dentro de nosotros, dentro de la asamblea. Ahora, esa unidad a la cual llama el Señor no se refiere tampoco a un ecumenismo, que es lo que se está viendo hoy en día. No, todos somos uno, entonces católicos, judíos, hinduistas, musulmanes, todos somos uno. No, no, esa no es lo que implica, es una unidad, no tolerando el pecado ni las falsedades de las doctrinas, sino la unidad verdadera en el Espíritu de Dios, en el vínculo de la paz. Ahora, quiero seguir mirando justamente ese tema y quiero traer otra cita en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Capítulo 2, versículo 7 al 11. Dice así la escritura, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, es decir, que lo que viene a desarrollarse la idea aquí no es algo nuevo. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, notemos lo que dice la expresión, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está ¿qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y otro último pasaje para concluir allí esa primera idea, en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 26. Búsquenlo, ubíquenlo mis hermanos en sus Biblias, Mateo 5, 21 y 26. Yo voy a leer una traducción que es la traducción al lenguaje actual. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Y dice así la escritura en la traducción al lenguaje actual. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero yo ahora les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el infierno de fuego. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Y hay una implicación aquí, mis hermanos, basados en Efesios capítulo 4, versículo 3, y es solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y es que implica un compromiso de parte de cada uno de nosotros, aunque en diferentes circunstancias la parte afectada seamos nosotros. Miren que en este capítulo de Mateo nos dice que si nosotros nos acordamos que un hermano tiene algo contra nosotros, no dice si yo tengo algo contra un hermano, sino si yo sé y es evidente, o por lo menos tengo conocimiento de que un hermano tiene algo contra mí, yo no debo participar porque, dicho sea de paso, la comunión de nosotros como iglesia, como creyentes, no se resume, no se limita, no se basa únicamente a la cena del Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. La cena del Señor es uno de los aspectos de la comunión de nosotros como hijos de Dios y como creyentes, pero no es el único, no se limita allí únicamente. Es una expresión de comunión indiscutiblemente, es una expresión de adoración, como cuando todos los hermanos adoramos en comunión al Señor, pero no es lo único. En Hechos capítulo 2 encontramos que los que creían, encontramos un orden en asuntos de la iglesia. Los que creían eran bautizados, participaban en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos entonces que el asunto de comunión no es solamente la cena, pero para llegar a la cena sí tenemos que estar en buena comunión. De lo contrario, no deberíamos participar de ella de esa forma. Perdón, mis hermanos. La escritura hace mucho énfasis en la vida práctica como hermanos, que de la manera como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. De la manera que Dios nos perdonó a usted y a mí lo imperdonable, tenemos nosotros que perdonar a los demás. Y cuánto más a los hermanos. Volviendo nuevamente a nuestro texto base en Filipenses capítulo 4, viendo cómo el apóstol Pablo dice, hermanos míos, amados y deseados, anhelados, es decir, el deseo que tiene él por verlos. Se refiere a esos hermanos con ese anhelo de poder compartir con ellos. Pero no es extraño ver que aún dentro de la comunión con nosotros, hay hermanos que no sean tan anhelados para nosotros, ¿cierto? Uno dijera, ¿será que hay alguno que nosotros tengamos que decir, ¿será que este hermano, qué pereza este hermano? ¿O algo que decir en relación contra otro hermano? Qué triste que de pronto de nosotros diga, se pueda decir eso, ¿no? En lugar de decir tal vez, qué bueno y qué anhelo poder ver nuevamente a los hermanos. Pero hay hermanos que ni se anhelan, ni se aman, ni quisieran ni siquiera ir a la iglesia, simplemente por no ver a otro hermano. Y el apóstol Pablo continúa diciendo allí, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y recordemos esa situación del apóstol Pablo, mis hermanos, él estando allá preso, solo Dios conocía las situaciones como él estaba. Sin embargo, los hermanos de Filipos, para el apóstol Pablo, eran motivo de gozo. Y yo le pregunto a mis hermanos, una pregunta retórica, ¿será que nuestros hermanos deben ser motivo de gozo? Indiscutiblemente sí, ¿verdad? A pesar en medio de la situación que el apóstol estuviera, los hermanos no eran una carga para su vida, no eran una amargura, no eran un fastidio, sino que producían en él gozo, alegría. Y entendemos indiscutiblemente que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra fortaleza, etcétera, proviene principal y fundamentalmente del Señor, pero también puede provenir de otras formas cuyo origen es el Señor, en este caso, los hermanos en la fe. Producían en el apóstol Pablo en medio de su dura situación un gozo y una alegría. Pero no eran solamente los hermanos de Filipo los que le producían al apóstol Pablo ese gozo y esa alegría. ¿Y por qué? Recordemos, mis hermanos, para regocijarnos en el Señor, indirectamente y explícitamente, tenemos que tener una buena comunión con los hermanos. Y allí en esa forma en como el apóstol se dirige a ellos, se dirigía también a otros diferentes hermanos. Tenemos un ejemplo, allá no lo voy a leer por temas de tiempo, pero en Tesalonicenses él se refiere a ellos también como gozo y corona
que le produce su gloria. Los hermanos en Tesalónica también eran gloria y gozo para él. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 9, primera de Tesalonicenses, eran motivo de acción de gracia. Y vemos nosotros también en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, nos dice que él alababa a los hermanos por su buen comportamiento en ciertas cosas con el Señor. Ahora, ¿por qué nosotros debemos, digamos, por qué debe producirnos a nosotros un hermano gozo? ¿Por qué será que debe producirnos? ¿Porque nos da ofrendas? ¿Porque nos cae bien el hermano? ¿Porque nos ayuda? ¿Porque están siendo prosperados económicamente? ¿Por qué debe un hermano a nosotros producirnos gozo? Y cuando nosotros vemos aquí esta carta, indiscutiblemente hay dos implicaciones directas e indirectas. En el texto nos dice que le producía gozo saber que estaban firmes en el Señor, como dice el versículo ahí, como termina. Esa firmeza era lo que le producía el gozo. También implícitamente está el hecho de que eran creyentes, es decir, debido a que eran por causa del Señor, y en otros textos encontramos acerca de ese gozo. Ahora nosotros, mis hermanos, y aquí también quiero hablar, nosotros debemos tener gozo por los hermanos, indiscutiblemente sí, pero por la razón correcta. Ese regocijo que viene de parte del Señor viene también, hermanos, indiscutiblemente por medio de los hermanos. Pero debemos estar gozosos con los hermanos por la razón correcta. Debemos ser sensatos, debemos ser prudentes, debemos ser maduros y no debemos de ser emocionales. Podemos nosotros sentir gozo por un hermano que está por un hermano en la fe que está apartado, pero económicamente le está yendo muy bien. ¿Será correcto nosotros sentir gozo por eso? Y no estoy diciendo que porque un hermano sea prosperado no nos gocemos, no. Pero si un hermano está apartado y le está yendo económicamente bien, ¿debemos nosotros gozarnos con el hermano? En ninguna manera. El gozo que se nos describe aquí el apóstol Pablo es el gozo bíblico, no un sentimiento emocional por saber que alguien está en cierto bienestar, no. Es un gozo bíblico y tiene que ver con la manera correcta en que nosotros debemos que alegrarnos. Y no es por un asunto superficial o material. Y es triste que muchos hermanos, y yo soy testigo de eso, muchos hermanos se alegran de otros por las inclinaciones equivocadas. Por ejemplo, ¿puedo yo gozarme con un hermano o una hermana que se casa en yugo desigual con un incrédulo? ¿Debo yo gozarme con él, aunque sea yo tal vez familiar? Pues mis hermanos, yo creo que no, por lo que nos dice la Escritura. Pero he visto casos en donde muchos que se dicen ser creyentes o muchos creyentes se alegran y se gozan con el que está cometiendo esa desobediencia contra Dios. Y nosotros no debemos de gozarnos por algo que va en contra de la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros gozarnos cuando un creyente, producto de los negocios de la vida, le va materialmente muy bien, gana mucho dinero, económicamente está muy bien, pero no quiere nada con el Señor? ¿Cómo gozarnos con el que se dice que anda en luz, pero vive en tinieblas? No podemos nosotros caer en eso. Y tristemente hay creyentes que se alegran con otros en esas condiciones y traen a memoria el texto, no, es que hay que gozarse con los que se gozan. Eso es un texto mal aplicado y sacado de contexto. Porque la alegría genuina, el gozo genuino que es bíblico en relación con nuestros hermanos tiene que ver con su bienestar espiritual. Indiscutiblemente podemos alegrarnos porque el hermano le va bien, pero ¿de qué le sirve que el hermano se gane el mundo, verdad? Como dice allá el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirviera al hombre que ganara el mundo y perdiera su alma? Por eso es la invitación también en esta noche, amigo, usted que nos escucha o amiga que nos acompaña. ¿De qué le sirve a usted que se gane el mundo entero y que pierda su alma? ¿De qué le sirve a usted que tenga sus bolsillos llenos, que tenga propiedades, que tenga mucho dinero y finalmente sea condenado al infierno de fuego? Porque como dice el libro de Eclesiastés, las tinieblas, los días de las tinieblas son muchos. Vamos un momento a segunda de Juan,
capítulo 1, segunda carta de Juan, capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en qué? En camello, andando en Ferraris, ¿cierto? Andando en caravanas. Mucho me regocijé porque he hallado algunos, mire que no todos, algunos de tus hijos andando en la verdad. Y miren esa expresión, mucho me regocijé. El regocijo, mis hermanos, también viene de parte de Dios por medio de los hermanos, pero debe ser un regocijo correcto, sano y bíblico. Y qué alegría, mis hermanos, ver que hay otros creyentes que crecen en el Señor, que se afirman en el Señor, que aprenden cosas en el Señor. Por ejemplo, qué alegría ver a nuestro hermano Santiago, y qué pena que lo por ejemplo, nuestro hermano Santiago que crece en las cosas del Señor, que está metido en el instituto y que está aprendiendo. Ese es el verdadero regocijo, mis hermanos. No el regocijo el que tal vez va a tener mucho dinero, pero nada que ver con el Señor. O tal vez al contrario, ni dinero ni el Señor. Qué tristeza eso. Y no debe ser así. Porque he visto, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, y mire la implicación, es que aquí también quiero ir dejando la idea por sentado. Nosotros nos regocijamos en los hermanos que andan en la verdad, y dice, te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandamiento que hemos? Que nos amemos unos a otros. Mis hermanos, la implicación directa es que engloba todo el asunto. El regocijo que parte, ¿verdad? Que forma parte de los asuntos con el Señor, perdón, implica una correcta y sana comunión con los hermanos, con las motivaciones que son correctas. Y nosotros tenemos un mandamiento y yo creo que es, a veces pasamos muchas veces por alto ese mandamiento, que viene y que quedó instaurado aún desde el mismo Señor Jesucristo. Y hay un himno muy bonito, sino que no lo tenemos de pronto en los signarios, que dice, amémonos de corazón y de labios no fingidos, para cuando Cristo venga nos encuentre apercibidos. Y dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y es un himno muy bonito, mis hermanos. Y tenemos que tener algo en nuestra mente y en nuestro corazón, mejor dicho, clavadas. Y es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No es un asunto que si yo quiero. Ahora, también es cierto, el libro de Romanos nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estar qué? En paz con todos. Ya si hay situaciones extremas, y digo extremas porque tienen que ser ya extremas, no debe ser la regla general. Situaciones extremas donde no se puede tener paz con algún hermano, pues, como dice el apóstol Pablo, examinaos si estáis en la fe. Porque un hermano en la fe, nacido de nuevo, que dice que anda en luz, debe procurar tener una buena comunión con los hermanos, independientemente si sienta o no sienta afinidad, porque el tema de los sentimientos aquí queda total y completamente por fuera de la ecuación. El mandamiento de parte del Señor es que tenemos que amarnos los unos a los otros, gozarnos con nuestros hermanos, pero con las motivaciones, desde luego con las motivaciones correctas. Cuando el texto, nuevamente volvemos allí al Filipenses capítulo 4, ese texto, esa implicación, ese saludo nos hace a nosotros, se refiere, ¿verdad? Bueno, otra cosa que se me escapó, corona mía. Cuando el apóstol Pablo dice allí acerca de los hermanos, corona mía, entendemos nosotros también por la misma escritura que se refiere a que los hermanos son como una especie de premio para él. ¿Saben por qué? Aunque Dios no tiene que hacerlo, en su misericordia, en su amor, en su grandeza, no solamente nos da la salvación,
la vida eterna, nos hace familia suya, sino que encima nos premia por la obra que nosotros hemos hecho por él. Y justamente eso es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice corona mía. ¿Ya? La escritura dice que, bueno, se me escapa el texto, voy a parafrasearlo, que Dios le tiene guardada la corona de justicia a él y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Y también hay un galardón y unos premios por aquellos que han trabajado por el Señor. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Justamente que él había trabajado arduamente, son el gozo y la corona de él porque él había trabajado arduamente por muchos hermanos. Y van a ser finalmente el galardón de él, el gozo de él, la razón por la cual él se gloría, el reconocimiento, el premio que el Señor le dará, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y es como venía diciendo, el gozo que le producían estos hermanos en medio de su situación era genuino. Él no estaba contento con ellos porque él estando en prisión, ellos tal vez le mandaban plática, ¿cierto? Tal vez le mandaban sus cositas. No, él no estaba contento por eso, sino por las motivaciones, una alegría genuina por los hermanos que andan en la verdad, que están firmes en el Señor, a los cuales él mismo no solamente les dice, reconoce que están firmes, como dice allí el texto, estad así firmes, es decir, los hermanos tenían esa condición de firmeza espiritual en el Señor, y él les dice que continúen así. Es la exhortación y el llamado que hace el apóstol Pablo, que continúen así de esa manera, firmes en el Señor. Y quiero leer ese mismo versículo 1, el capítulo 4 de Filipenses, con otra versión de la Biblia. Me gusta comparar las versiones porque nos dan a veces un entendimiento un poco más claro de ciertas palabras. Dice ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Vuelvo nuevamente y digo, por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Y que nosotros, mis hermanos, ahora que ya, por la misericordia del Señor, los domingos empiezan las reuniones presenciales, que tengamos nosotros ese mismo anhelo, que no haya ningún hermano que diga que no quiere ver a algún hermano indeseado, sino que bueno que todos tengamos en nuestro corazón, qué bueno volver a ver otra vez a los hermanos, como dijo el apóstol Pablo, amados y deseados, y gozarnos sobre todo, mis hermanos, con el gozo que el Señor nos muestra a través de la Biblia, pero en relación directa con lo que la Escritura enseña y no meramente un asunto emocional. Porque aquí, hasta ese primer versículo introductorio, hemos visto el regocijo que viene del Señor por medio de los hermanos, pero también la importancia y la implicación que tenemos nosotros de tener una comunión unos con otros de la manera como el Señor la está establecido. Por encima de mi carácter, por encima de mis sentimientos y de mis emociones, el mandamiento directo del Señor es que tenemos que amarnos los unos a los otros y ser solícitos y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por esta primera parte ya se me acabó el tiempo, mis hermanos, aunque el versículo 2 también tiene la implicación de lo que venimos hablando. Ruego hoy día, Cinti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Dejo ahí ese segundo versículo. En otra oportunidad que el Señor lo permite, seguiremos reflexionando acerca del regocijo verdadero que proviene del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias a ti, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor, y tú nos das aliento, gozo y regocijo, Señor. Por medio aún de los hermanos, por medio de la comunión con los hermanos, nosotros podemos tener gozo, podemos tener regocijo, podemos tener ánimo y aliento, Señor. Y eso es a lo que tú nos llamas, a que seamos todos de un mismo sentir, a que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a que nos amemos los unos a los otros y a que no toleremos, Señor, el pecado, a que nos hagamos acepción los unos de los otros, sino que seamos uno como el Señor Jesucristo lo, para que seamos uno así como tú y el Señor son uno.
Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche y que podamos nosotros meditar y reflexionar en ella, porque tu palabra, Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de filos. Dejamos pues así esta noche delante de ti en tus manos, con gratitud en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.